No, ayer habíamos visto, ¿verdad?, que una función es una relación entre dos variables, una que es dependiente y otra independiente. Y habíamos visto que para un valor de la variable independiente hay un solo valor de la variable dependiente. Habíamos analizado la función lado, área de un cuadrado, donde el lado es la variable independiente y la variable dependiente es el área que depende del valor del lado. Habíamos visto que todos los valores que pueden tomar la variable independiente se le llama dominio, el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente, y codominio, el conjunto de todos los valores que toma la variable que es dependiente. Habíamos visto que al representar nuestra función en un plano cartesiano, en el eje X tiene que ir todas las variables independientes, o sea, X, y las que son variables dependientes van sobre el eje Y ordenadas. X también se le llama eje de abscisas y a Y se le llama eje de ordenadas. También podemos expresar una función en forma de diagrama de flecha. Estos son dos conjuntos. El conjunto A sería el conjunto del dominio, es decir, el que le contiene a todos los valores que puede tomar la variable independiente. Y el conjunto B, que es el conjunto del codominio, le contiene a todos los valores que toma la variable dependiente. Y el valor de la variable dependiente que le corresponde a un elemento del conjunto del dominio es lo que se llama imagen. Por ejemplo, aquí a esta variable independiente L1 le corresponde un valor A1 de variable dependiente del conjunto B del codominio, entonces A1 sería la imagen de L1. Matemáticamente una función se expresa como función de A en B, donde A y B son los distintos conjuntos que vimos, A del dominio y B del codominio. X sería un elemento de A, o sea, un elemento, un valor de variable independiente al cual le corresponde un valor f de x, que es un elemento del conjunto B, que es un valor de la variable dependiente. Habíamos visto los tipos de funciones o la clasificación de las funciones. La función inyectiva habíamos dicho que es aquella en la que el conjunto del codominio le corresponde algún elemento del conjunto del dominio. Como vemos, ¿verdad?, a ellos le corresponden elementos diferentes. Yo tengo acá mis elementos del dominio y le corresponde una imagen. Pero ambos tienen distintas imágenes. Y como vimos en la función inyectiva, pueden quedar elementos del codominio que no sean imagen de ningún elemento del dominio. La sobreyectiva era cuando los elementos del codominio son imágenes de al menos un elemento del dominio. Es decir, todos los elementos del codominio son imágenes de algún elemento, no queda libre ninguno. Todos son imágenes de al menos un elemento del dominio. Y la biyectiva era cuando se cumplían ambas cosas a la vez. Es decir, que todos los elementos del codominio son imágenes de algún elemento del dominio, pero todos son imágenes de diferentes elementos del dominio. Habíamos visto lo que era dominio y rango de una función. El dominio es todos los valores de variable independiente que toma mi función. Y el rango también se le llama recorrido, sería el conjunto de todas las imágenes, ¿verdad? Todos los valores que va tomando mi variable dependiente. Y el rango se simboliza por df, como está expresado aquí, df. Y habíamos analizado esta función que es 2x más 5. Como esta función no tiene ninguna restricción para x, es decir, puede valer cualquier número positivo o negativo, entonces su dominio sería los reales. O expresado de otra forma, desde menos infinito y más infinito.
Y habíamos dicho que cuando tenemos este paréntesis, esto significa que es un intervalo abierto, es decir, que no le incluye, o sea, toma valores que está entre menos infinito y más infinito, pero nunca es igual a infinito, está en ese intervalo. Y vimos otro ejemplo de esta función, el cual habíamos visto que sí ya tiene una restricción x porque al ser este denominador igual a 0 se vuelve indefinida. Entonces aquí habíamos determinado que la restricción de esta función y igual a x menos 2 era que este denominador x menos 2 nunca siempre tiene que ser distinto de 0, por lo tanto x tiene que ser distinto de 2 y por ello habíamos llegado que el dominio de f, es decir, de la función, es todos los reales excepto el 2, que también podíamos expresarlo como desde menos infinitos hasta el 2, esto significa que no le incluye, que sería lo mismo que decir es mayor que menos infinito y menor que 2, más la unión de un conjunto que va entre 2 al infinito. Es decir, que mi función, o sea, mi dominio son los números mayores que 2, pero menores que infinito. Y el rango serían todos los valores que toma la variable dependiente. Es decir, al darle un valor a x, me da un valor de la función que sería igual a f de x, y eso es lo que llamamos rango recorrido o imagen. Y en este caso habíamos visto un ejemplo de esta función que es 2x cuadrado más 3. Habíamos visto, ¿verdad?, que para el menor valor que puede tomar esta función es cuando x vale 0, lo cual me da que el menor valor que toma esta función es el número 3. Por lo tanto, cuando x vale 0, mi rango, o sea, mi imagen es 3. Y el rango sería todos los números que van de entre 3 hacia el infinito. Porque como aquí tengo un x cuadrado, aunque x valga negativo, al estar el cuadrado va a seguir siendo positivo, un número positivo. Entonces va a ser los números desde 3 y luego siempre positivos hacia el positivo infinito. Como aquí el 3 sí puede llegar a ser una imagen, entonces 3 debe ir incluido. Cuando tiene este corchete significa que es intervalo cerrado. Representa lo mismo que decir el rango de la función es el número mayor o igual a 3, pero menor porque aquí sí es abierto a infinito, porque nunca va a valer infinito, se va a acercar al infinito, pero no va a ser infinito. Habíamos visto que la ecuación de una función nos dice qué operaciones nosotros tenemos que realizar con la variable independiente para poder hallar el valor de la variable que es dependiente. Y vimos este ejemplo, ¿verdad?, que nos decía que una variable equivale a el triple de la otra aumentada en 8. Entonces la variable dependiente la llamamos y la independiente sería x. Entonces mi variable dependiente es el triple de la otra aumentada en 8, o sea, más 8. Y esto es lo que es una ecuación de una función. Nos dice qué operación yo tengo que hacer con mi variable independiente para determinar la que es dependiente. Habíamos mencionado la clasificación de las funciones según su expresión analítica, que podía ser algebraica, trascendental o a trozos. Las de a trozos habíamos dicho que no íbamos a resolver nada sobre esto porque no forma parte del eje temático del examen. En cuanto a las algebraicas, están las que son polinómicas racionales e irracionales, y las trascendentes son las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Las funciones polinómicas son, como su nombre lo dice, las que tienen un polinomio y están expresados de forma general como está indicado aquí, donde a, los diferentes a sub i, son coeficientes que acompañan a la x. Los exponentes de x nos indican el grado del polinomio. El grado del polinomio es el mayor exponente de x.
y según el exponente o el grado del polinomio, tienen distintos nombres las funciones polinómicas. Habíamos dicho que cuando tengo una función y igual a, esto es equivalente a tener a multiplicado por x a la 0. Como cualquier número elevado a 0 es 1, entonces aquí no se indica la x, se pone simplemente como si fuera que tiene 1 por a, ¿verdad? Este tipo de función que tiene grado 0 se llama función constante. Cuando x tiene mayor exponente 1, es un binomio de primer grado, binomio porque tiene dos términos y es una función lineal. Cuando el mayor grado de x es 2, tenemos un trinomio de segundo grado, trinomio porque son tres términos y de segundo grado porque el mayor exponente de x es 2. Este tipo de función se llama función cuadrática. Cuando el mayor grado del polinomio de la variable independiente x es 3, entonces es un polinomio de tercer grado, en este caso un cuatrinomio de tercer grado porque tiene 4 términos y es una función única. En cuanto a las funciones constantes, habíamos visto sus características. Primeramente, que nos puede valer igual a no puede ser igual a 0, siempre es distinto de 0. Habíamos dicho que las funciones constantes son rectas que son paralelas al eje y que distan un valor igual a de x, que puede ser para arriba si a es positivo o para abajo cuando a es negativo. Y esta función no es creciente ni decreciente, sino que como su nombre lo dice, es constante. Y vimos dos ejemplos. Este sería la función y igual a 1, como a es positivo, es paralela al eje x y dista una unidad porque a es igual a 1 y va para arriba por ser positivo. Ahora en la función y igual a menos 2, es una función la que está en naranja, es paralela al eje x, dista del eje x 2 unidades porque a vale 2 y va para abajo porque a es negativo. Luego vimos las funciones lineales, que su gráfica es una recta como la que vemos aquí. Las funciones lineales habíamos dicho que son aquellas en las que x tiene grado 1, es decir, su mayor exponente es 1. Su expresión analítica es de la forma mx más b, donde m es la pendiente de nuestra recta y b es el punto, o mejor dicho, la ordenada del punto donde la recta corta al eje y. Entonces la coordenada de este punto donde la recta corta y es 0 y b, que está expresada en nuestra ecuación. El rango de la función lineal son los números naturales o reales, mejor dicho. Se representa, como ya dijimos, con una gráfica de una recta. La pendiente representa cuánto varía la y a medida que aumenta x. El punto donde la gráfica corta a y nos da el valor de b, que es la ordenada de origen. Y cuando mi pendiente es positiva, o sea, mayor a 0 significa que es positiva, la función es creciente. Cuando mi pendiente es negativa o menor a 0, todos los números menores a 0 son negativos, los mayores a 0 son positivos. Entonces, cuando m es negativo, la pendiente es negativo, es una función decreciente. Habíamos visto este ejemplo de esta función igual a 3x más 3, donde la pendiente es m, positivo 3, perdón. Ya habíamos dicho que cuando la pendiente es positivo, la función es creciente y además el ángulo que forma esta recta con el eje x es agudo. ¿Cómo se mide el ángulo? Desde el eje x midiendo en sentido contrario al movimiento del reloj hacia la recta. Entonces aquí tenemos un ángulo alfa que es agudo, es decir, que es menor o igual a 90 grados. Y cuando nuestra pendiente es negativa, como en el ejemplo de esta función, donde mi pendiente es m igual a menos 1, nuestro ángulo es obtuso. Como mido el ángulo desde el eje x, me voy girando en forma contraria al movimiento del reloj hasta la recta. Entonces aquí tengo un ángulo alfa que es obtuso. Quiere decir que es mayor a 90, pero menos que 180. Eso es un ángulo obtuso.
Las funciones cuadráticas, que son las que tienen grado 2, es decir, que el mayor exponente de x o la incógnita es 2. Habíamos dicho que al graficar esa función obtenemos una curva que se llama parábola, que es esta que estamos viendo aquí, y que los distintos coeficientes que acompañan a la x, que son a y b y c, son todos números reales, y que en especial a, que acompaña al x cuadrado, siempre debe ser distinto de 0. Habíamos visto que una característica de esta parábola es que tiene un eje de simetría y que el punto donde esta eje de simetría corta nuestra curva se llama vértice. Que podíamos tener dos tipos de curvas dependiendo del valor de esta a que acompaña a x cuadrado. Cuando ella es positiva, entonces mi curva se abre hacia el positivo de las y. Y cuando mi a es un número negativo, mi curva se abre, los brazos se abren hacia el negativo de las y. Este tipo de curvas que digamos nos recuerdan a una cuchara, una palangana, son curvas cóncavas. Y cuando nos recuerdan las curvas a una montaña, digamos, es una curva convexa. Vimos también que según el valor que tenga a en valor absoluto, es decir, sin importar el signo, las curvas se pueden abrir más o cerrar más. En este ejemplo, el azul tiene un coeficiente 1 delante del x cuadrado, luego cuando tiene coeficiente 2 vemos que ya está más cerradito, se va más hacia la y. Luego cuando aumenta ya va el coeficiente que acompaña x cuadrado ya es 4, se ve aún más cerrada la curva. Ahora, si estas funciones hubieran tenido signo negativo, lo que iba a pasar nada más es que esto se iba a ver en forma de espejo, o sea que se iba a ir hacia abajo, se iban a abrir hacia abajo mis curvas y no hacia arriba. Bueno, como ya mencionamos, ¿verdad? La curva de la parábola tiene un eje de simetría que corta en un punto a la curva y ese punto en el que le corta se llama vértice. Y yo puedo determinar las coordenadas de este vértice. En x vale menos b sobre 2a, donde b es este coeficiente que está acompañando acá a x y a es el que está acompañando acá a x cuadrado. Entonces yo puedo, observando mi ecuación, reconocer estos coeficientes y determinar cuál es el valor de la coordenada de este punto del vértice. Y la coordenada en y yo puedo determinar, una vez que yo ya tengo el valor de x, yo reemplazo aquí y determino f de x. Y ese sería el valor que tiene en y. Es decir, evaluar la función en el valor de menos 2b sobre 2a, que es el valor de x, ¿verdad? Entonces, estos son las coordenadas del punto del vértice de mi parábola. Habíamos dicho, ¿verdad?, que las raíces o las soluciones de esta ecuación son los puntos donde mi curva le corta al eje x. Entonces, donde la curva le corta el eje x, esas son las raíces o soluciones de esta ecuación, de la función cuadrática. Aquí tenemos x cuadrado más bx más 0 es justamente la solución de esto, es los puntos donde la curva corta el eje x. Ya habíamos visto, ¿verdad?, que esta curva puede tomar distintas formas. Puede también que uno de los coeficientes no aparezca, por ejemplo, que c sea 0. En ese caso, la función cuadrática nos queda de la forma ax cuadrado más bx más c, y habíamos visto este ejemplo. 2x cuadrado más 8, donde c es 0, ¿verdad? No existe. ¿Qué ocurre con este tipo de funciones? Que su eje de simetría es paralelo a y, como podemos observar, ¿verdad? También podía ocurrir que el coeficiente de x, que es la letra b, o sea, que el coeficiente b sea 0. Y en ese caso nos quedaría una función del tipo ax cuadrado más c. Aquí tenemos un ejemplo de la función
que es cuadrática, pero en donde b es 0, que sería x cuadrado más 1, que al graficar vemos que su eje de simetría coincide totalmente con el eje y. Y su vértice está sobre el eje y, obviamente, porque es donde el eje de simetría corta la curva. Y el último caso de función cuadrática que podemos tener es donde b y c valen 0. Cuando b y c valen 0, tenemos una función del tipo ax cuadrado. Un ejemplo sería y igual a 3x cuadrado, donde a es igual a 3. ¿Qué ocurre con este tipo de ecuación cuadrática? Que la parábola tiene su eje de simetría coincidiendo con y además su vértice está en el origen de coordenadas. Es decir, su vértice está en el punto 0, 0. Habíamos visto el primer día de clase, ¿verdad? Que esta ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0, nosotros podíamos resolverla con la fórmula cuadrática que era menos b más menos b al cuadrado menos 4c igual a 2a, donde toda esta expresión que está dentro de la raíz la llamábamos discriminante, ¿verdad? Y cuando la discriminante era mayor a 0, es decir, un número positivo, decíamos que había dos raíces y que eran distintas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la discriminante es mayor a 0, nuestra curva está cortando al eje X de esta forma. La curva viene y corta en dos puntos al eje X. Por eso es que hay dos raíces, dos soluciones, dos valores de X. Pero cuando esta discriminante era igual a 0, habíamos dicho que hay una sola raíz, o sea, un solo resultado. Lo que está pasando en ese caso es que mi curva x cuadrado más bx más c corta en un solo punto al eje X. Entonces, por eso tiene una sola raíz. Y cuando era negativa o menor que 0, habíamos dicho que nos dan números complejos o imaginarios y representan números imaginarios. En ese caso, lo que pasa es que mi curva pasa por encima de x y nunca le corta. Por eso no hay raíces. La función cúbica es de la forma ax cubo más bx cuadrado más cx más b. El mayor grado el mayor exponente de x es 3, por eso es función cúbica. Habíamos dicho que estos valores que acompañan a x, a, b, c y también el término independiente de tienen que ser números reales. Pero siempre el coeficiente que acompaña a la x de mayor grado tiene que ser distinto de 0. Y esta es una gráfica, una representación general de una gráfica que es función cúbica. Al igual que la función cuadrática, los puntos donde la curva corta al eje X son sus raíces. El dominio y el rango de esta función es el conjunto de los números reales, es decir, que X puede valer cualquier valor negativo o positivo, al igual que los valores de Y. Luego habíamos analizado las funciones trascendentes. Todo lo que anteriormente mencionamos son funciones polinómicas. Ahora las funciones trascendentes son aquellas en las que ya no podemos resolver la función con operaciones de suma, resta y radicales, sino que empleamos otro tipo de operaciones ya. ¿Cuáles son las funciones trascendentes? Las funciones exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Las funciones exponenciales son aquellas donde la incógnita está en el exponente. Son funciones del tipo y igual a ax. A es una constante, un número constante que tiene que ser siempre mayor a 0, pero distinto de 1. No puede valer 1. Tiene que ser siempre mayor que 0. Y x es la incógnita, ¿verdad? Las funciones exponenciales, la incógnita x o la variable independiente está en el exponente. Aquí tenemos dos ejemplos de funciones exponenciales. Y igual a 2 elevado a la x y y igual a 1/3 elevado a la x. Y hay que tener cuidado, ¿verdad?, de no confundir una función exponencial con las funciones que son de tipo
y igual a x cuadrado. ¿Por qué? Porque esta es una función polinómica de grado 2 donde b es 0 y c es 0. Las funciones exponenciales siempre x está en el exponente. Habíamos visto, ¿verdad?, que la característica de esta función es que su rango es el intervalo de 0 hacia el infinito, ¿verdad? Y el dominio es el número de todos los reales, es decir que x, el dominio puede valer cualquier número real, pero la función f de x va a tener valores desde 0 hacia el infinito. La gráfica pasa por encima de x y nunca le corta al eje x. La función exponencial nunca le corta al eje x, pero sí corta al eje y. En un punto que es 0, 1. Siempre le corta el eje y en ese punto. Sin embargo, no toca el eje x. Habíamos dicho que cuando la base a es mayor que 1, ocurre que la función es creciente. O sea que cuando a es mayor que 1 ocurre esto. Mi función es como la ropa, es creciente. Y cuando a está comprendido entre 0 es mayor que 0 pero menor que 1, entonces mi función va a ser decreciente, va a ser como la curva de color verde. Ahora veamos lo que son las funciones logarítmicas. Una función logarítmica, f, es aquella que asocia cualquier número real x positivo, es decir, mayor que 0, a un número real que es igual al logaritmo en base a de x. Donde a, que es la base, siempre tiene que ser mayor que 0, es decir, que un número positivo. La base siempre tiene que ser positiva y distinto de 1. Y x también, el argumento también. Ya habíamos visto, ¿verdad?, que en un logaritmo la base y el argumento siempre deben ser positivos. Ahora, el dominio es el conjunto de todos los reales positivos. ¿Por qué? Porque esta x, que es el argumento del logaritmo, solo puede valer números positivos. Entonces, el rango, los valores que puede tomar x solo son todos los reales positivos. Y el rango, que son los valores que puede tomar f de x, son los números reales tanto positivos como negativos. ¿Por qué? Porque el valor del logaritmo de un número puede darnos como resultado tanto un número positivo como negativo. La base y el argumento solo pueden ser positivos. Y aquí vemos dos ejemplos de curvas de las funciones logarítmicas. La primera es logaritmo en base 2 de x, que sería la curva en color rojo, que es esta, no sé si se distingue, es esta. La base es mayor que 1 y esta es creciente. Aquí vemos la función logaritmo de base 1 medio de x. La base es menor que 1 es 1 medio y su curva es decreciente. Y la curva del logaritmo siempre le corta al eje x, pero nunca le toca al eje y. Es el inverso de las funciones exponenciales. Estas curvas sí cortan al eje x, a quien no le tocan es al eje y. ¿Y dónde le corta el eje x? En el punto x igual a 1 y igual a 0. Como ya dijimos, ¿verdad?, las funciones logarítmicas no están definidas para valores de x negativos. Ya mencionamos también que cuando la base del logaritmo es mayor que 1, la función es creciente y cuando es menor que 1 es decreciente. Y que corta la curva en el punto x igual a 1 y igual a 0. ¿Qué características tienen las funciones? Que pueden ser continuas o discontinuas. ¿Qué quiere decir continua? Que yo al trazar mi curva, la curva de la función, puedo hacerlo sin levantar el lápiz, por decirlo así. Sin embargo, cuando es discontinua, yo no puedo hacer un trazo de una sola vez con mi lápiz. ¿Por qué? Porque es una función con trozos, es una función hecha a trozos. Otra característica de la función es que puede llegar a ser par o impar. Habíamos mencionado que las funciones son pares cuando al evaluar la función en x y en menos x me da el mismo
valor de y o de imagen. Ya habíamos visto como ejemplo la función f de x igual a x cuadrado. Analizando la función f de x igual a x cuadrado, si yo defino que x voy a hacerlo valer 2, yo al evaluar la función en 2, que sería x, me daría 2 al cuadrado igual a 4. Y si evalúo en menos x, es decir, en menos 2, voy a tener que menos 2 al cuadrado va a seguir siendo 4. Entonces, si yo evalúo mi función en 2, y va a valer 4. Y ahora me voy en menos 2 y mi función va a valer nuevamente 4. Entonces, cuando ocurre eso, estamos ante una función par. Luego tenemos las funciones que son impares, que son gráficas, que se obtienen luego de rotar 180 grados alrededor del origen. Es decir, poseen una simetría rotacional con respecto a este eje de coordenadas 0, 0. Y vimos un ejemplo en lo que sería una función impar. Por ejemplo, vamos a analizar la función x cubo, que es una función impar. Y voy a tomar, por ejemplo, el valor de x igual a 2. Si yo evalúo la función x en 2, voy a tener que x 2 al cubo me da 8, ¿verdad? Pero si yo evalúo la función en menos 2 y hago menos 2 al cubo, esto me da menos 8. Es decir, si f de x me da 8, que sería esto, ¿verdad? F en menos x me dio menos 8. Es decir, menos f de x, ¿verdad? Y esa es la característica de las funciones impares. Si yo evalúo en x igual a 2, me da 8, que sería f de x. Y si evalúo en menos 2, por ejemplo, me va a dar menos 8, que es igual al negativo de f de x, ¿verdad? Que f de x era igual a 8. Las funciones, si analizamos en ciertos intervalos, pueden llegar a ser funciones crecientes o decrecientes. ¿Cuándo son crecientes? Cuando en el intervalo que yo analizo para cualquier x2 mayor a x1 se verifica que la función evaluada en x2 es mayor o igual a la función evaluada en x1. ¿Cómo sería eso? Yo tengo una función y evalúo en x1, me da un valor en f de x1, me da un valor evaluado de la función, me da un valor en y f de x1. Ahora tomo un valor x2 que va a ser mayor a x1, que sería este. Evalúo la función y me da un valor en y, que es f de x2, la función evaluada en x2. Entonces, para x2 mayor a x1, tengo también una función evaluada en x2 que es mayor que la evaluada en x1. En cambio, en la función decreciente en un intervalo, analizando en intervalos, ¿verdad? Para un valor de x2 mayor a x1, la función evaluada en x2 es menor o igual que la función evaluada en fx1. Por ejemplo, yo tengo una función, evalúo en x1, voy y me da un valor de y, que es la función evaluada en x1, f de x1. Luego tomo un valor x2 y x2 va a ser mayor que x1. Evalúo esa función en x2 y me da un valor de y que es igual a f de x2. Y este valor que me da es menor, ya es menor o puede llegar a ser igual que f de x1. Entonces, en este caso tenemos una función que es decreciente.
Y habíamos visto, ¿verdad? En este ejemplo donde nos da cómo varía la temperatura en función de un tiempo de, de un paciente, que hay puntos que son notables. Es decir, que son estos puntos en donde la función pasa de ser creciente, como aquí es creciente, luego cambia la curva y se vuelve decreciente. Hay otro punto notable que es este, que donde pasa de decreciente a ser una función creciente. El punto C, que es un punto donde era creciente y luego pasó a ser decreciente. El punto D, de haber sido decreciente, pasó a ser creciente. El punto E, donde pasó de ser creciente a decreciente. Y este punto F, que de haber sido decreciente terminó siendo constante. Estos puntos pueden ser máximos o mínimos. En este caso, los puntos A son máximos, A y E son máximos, pero son máximos relativos porque son máximos con respecto a otros valores. Por ejemplo, E es máximo con respecto a D, que es menor, y a B y a A. Entonces, con respecto a estos puntos, él es un máximo. Al igual que A, él es un máximo, pero con respecto a B y a D. Pero el mayor de todos los máximos, que en este caso es C, porque es el máximo entre A, E y todo el restante de los puntos, es lo que se llama máximo absoluto. Los demás son máximos relativos. El punto B es un mínimo, pero es un mínimo relativo porque es menor con respecto a E, con respecto a C y con respecto a A, no así con respecto a B. Y el menor de todos los mínimos, digamos, es el punto B. Es el menor de el punto que está más bajo, es decir, el mínimo absoluto de todos los puntos. Bueno, vamos a ver estos ejercicios. El primero nos pide que marquemos con una X los diagramas que sí representan una función. Y nos dan estos diagramas de flechas, ¿verdad? Aquí vemos que hay un conjunto que tiene valores de X, es decir, este sería entonces el conjunto del dominio, contiene todas las variables, los elementos son variables independientes y esto tiene elementos que son Y, es decir, es el conjunto del codominio. Vemos que cada elemento del conjunto del dominio tiene una imagen. Entonces, aquí no hay nada que impida, esto sería una función. Ahora aquí vemos lo siguiente. Hay un elemento del conjunto del dominio que tiene dos imágenes. Esto es totalmente incorrecto. La definición de función que nos dice que para un valor de la variable independiente, que sería x, le corresponde un solo valor de la variable eh, dependiente. Es decir, que dos números pueden tener la misma imagen, pero un valor de x no me puede dar dos valores diferentes de y. O sea que cada valor de la variable independiente puede tener una sola imagen. Es decir, que esta es una función, esta no. ¿Y aquí qué ocurre? Aquí me dice que estos elementos tienen toda la misma imagen. Eso no importa. Es decir, los elementos pueden tener una misma imagen. Lo que no puede ocurrir es lo contrario, ¿verdad? Que un elemento tenga dos imágenes como ocurrió acá. Entonces eso también es, es una función. Luego aquí nos dice, un tanque contiene 60 litros de agua en el momento en que se abrió el grifo, que vierte 10 litros de líquido por minuto. Si la cantidad de agua vertida por el grifo está dada en función al tiempo que, que estuvo abierto, ¿qué opción representa la situación planteada? Yo tenía un tanque
que tenía 60 litros. Acá hay 60 litros. Luego yo abrí mi grifo y empezó a caer agua y nos dice que vierte esta agua 10 litros por minuto. Si yo le llamo X al tiempo en minutos, entonces esta canilla empezó a vertir 10 litros por cada minuto, ¿verdad? Entonces me dice, representa la situación planteada. ¿Y qué es lo que me pide? La función, o sea, me pide qué función representa la cantidad de agua que está habiendo en el tanque. Yo sé que inicialmente ya había 60 litros. ¿Y cómo va a variar la cantidad de agua que hay en ese tanque? Bueno, hay 60 más 10 por X, que va a ser la cantidad que va virtiendo el grifo. Y donde X es el tiempo en minutos. Entonces, esta es la función que me va a indicar cómo varía la cantidad de agua en mi tanque por minuto. 60 litros que ya había más 10 por X, que es cómo cambia por cada minuto que pasa la cantidad de agua. Entonces sería la opción 60 más, es esta, 60 más 10X. Observa la gráfica de la función y marca la opción correcta. Me pide que vea cuál es el dominio y cuál es el rango. El dominio habíamos dicho que es todos los valores de X. Aquí está 0, aquí es 1, 2, 3. Vemos que tiene valores hasta 3 positivos. Acá es 0, menos 1, menos 2. Menos 2. O sea que en X tiene valores desde menos 2 hasta 3 positivos. Le incluyen intervalo cerrado. Incluye al 2 y al 3. En Y tiene valores 0, 1, 2, 3 negativos. Y 1, 2 hasta 2 positivos. Entonces en Y tiene valores desde 2 hasta, mejor dicho, primero los negativos porque son números negativos, menores, perdón. Entonces desde menos 3 hacia 2 positivos y le incluye a estos valores. Entonces la opción sería en el dominio menos 2, 3, que es este, y en el rango menos 3 hasta 2. Entonces esta es la opción correcta. Acá me dice que relacione la gráfica con las ecuaciones. Aquí me da una ecuación cuadrática. X vale, está elevado al cuadrado, es una ecuación de segundo grado. Y este tipo de ecuaciones tiene como curva una parábola. Entonces, ¿cuál es la curva que le corresponde a esta ecuación? Sería esta, la parábola. Luego me da una función y igual a 2x más 1. El exponente de x es 1, es una función lineal. Y su ecuación es una recta. O sea, su gráfica es una recta, mejor dicho. Entonces, esta es la gráfica de la ecuación 2x más 1. Luego me da una ecuación exponencial porque x está en el exponente. ¿Qué característica tenía esta curva? Que las funciones exponenciales nunca tocaban al eje x, pero cortaban ahí en un punto que era x igual a 0 y igual a 1. Es decir, que esta sería la curva de esta ecuación exponencial. Es decir, esto es c. En cambio, las logarítmicas, al contrario de las funciones exponenciales, cortan al eje x
pero nunca tocan al eje Y. ¿Y dónde le cortan? En el punto X igual a 1 y igual a 0. Entonces, esta es la curva de una función logarítmica. Esto sería D. Me dice que observe estos gráficos. En este ejercicio me pide que observe estos gráficos y me diga cuál de ellos es una función y por qué. Tengo los siguientes gráficos. Aquí tenemos un gráfico. Si nos fijamos en este, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un valor de x igual a 3. Si vamos, vemos que aquí hay un valor de y para esta x. Subimos más y vemos que hay otro valor de y para la misma x. Ya habíamos dicho que una función por definición para un valor de x solamente tiene un único valor de y. O sea, cada valor de x tiene una única imagen. Entonces, este gráfico de la función m, o sea, de mx, en realidad no es una función. Esto no es una función. Lo mismo aquí, este gráfico que vemos aquí. Si yo evalúo la función en 2, hago x igual a 2, vemos que hay un punto que le corresponde y subimos más y vemos que hay otro valor de y que le corresponde, subimos más y vemos que hay otro punto que le corresponde a esta x, otro valor de y. Entonces, este gráfico nx tampoco es una función, porque no se cumple que para un valor de x de la variable independiente exista un solo valor o imagen y. Entonces, los gráficos que de verdad son funciones son estos dos, f de x y g de x, donde para todos los valores de x tiene un único valor de y. Luego me pide que determine cuál es el dominio y el rango de la función f y g. En cuanto a la función f de x, vamos a ver que su dominio de f es, vemos que toma valores desde 0, 1, 2, 3, 4, hasta 4. Es decir, que toma valores desde 0 hasta 4. Esto sería el dominio de f. En cuanto al rango de f, vemos que toma valores en y desde 0, 1, 2, 3 y 4 también. Entonces su rango también es de 0 a 4. El dominio de la función g, vemos que toma valores en x de 1, de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Es decir, que su dominio es desde 0 hasta 5. Y su rango, el rango de g, toma valores en y de 0, 1, 2 y 3, hasta 3. Entonces su rango sería desde 0 hasta 3. Acá nos da una función y nos pide determinar el valor que tiene que tener x para que mi función f de x valga menos 5 y un cuarto. Entonces, para el caso 1, yo quiero que f de x valga menos 5. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues reemplazar f de x menos 5x más 2. F de x quiere que valga menos 5. Reemplazo, entonces x más 2 tiene que menos 5x más 2 debe valer menos 5. Entonces, este 2 voy a dejar sola la incógnita x y este 2 voy a pasar al otro miembro. Como está positivo va a pasar negativo. Entonces me va a quedar menos 5 menos 2 igual a menos 5x. Y acá me va a quedar menos 7 igual a menos 5x. Este 5 negativo que está
acá multiplicando va a pasar dividiendo y me va a quedar que x es igual a menos 7 dividido menos 5, negativo dividido negativo es positivo y me va a quedar que x es 7 quintos. En el caso 2, quiere que f de x valga un cuarto. Y lo mismo, ¿no? Yo reemplazo f de x menos 5x más 2. F de x quiere que valga un cuarto. Y esto debe ser igual a menos 5x más 2. Voy a multiplicar ambos miembros de la ecuación por 4. Habíamos dicho que cuando hacemos una misma operación para ambos miembros de la ecuación, no se altera la ecuación. Entonces, un cuarto por 4 me queda 1. Menos 5 por 4 me queda menos 20x. 4 por 2 me queda más 8. Paso este 8 al otro miembro restando, me queda 1 menos 8 igual a menos 20x. Menos 7 igual a menos 20x. Y x es igual a este 20 que le está multiplicando, negativo 20, lo paso al otro miembro dividiendo. Me queda menos 7 menos 20. Negativo dividido negativo, positivo. Entonces x sería positivo 7 sobre 20. Acá me pide hallar el dominio de estas funciones. El dominio es todos los valores que pueden tomar x. Entonces aquí en el caso A tengo una fracción f de x igual a x sobre x más 3. ¿Cuándo esta función se hace indefinida? Cuando mi denominador se hace 0. Entonces mi restricción sería que x más 3 tiene que ser distinto de 0 para que nunca sea indeterminada la función. Entonces x tiene que ser distinto, paso al otro miembro 3, como estaba positivo me queda negativo. Entonces este valor de x puede tomar cualquier valor menos negativo 3. Entonces el dominio de la función f es todos los reales menos 3 o también puedo expresarlo, ¿verdad? Como menos 3, menos infinito, mejor dicho, como un conjunto que va desde el menos infinito hacia menos 3, unión los valores que van desde el 3, entre el 3 hacia el infinito. Cuando escribo con paréntesis es intervalo abierto, es decir, que no le incluye a 3 ni al infinito. Esto quiere decir que es mayor a menos infinito, pero menor que 3, unión la función f mayor que 3, pero menor que infinito. En B tenemos una función x que es igual a raíz de x menos 2. En este caso, ¿cuál sería la restricción? Que el número que está dentro de la raíz nunca puede ser negativo. Es decir, que x menos 2 siempre tiene que ser mayor a 0. Tiene que ser un número positivo porque es una raíz. Entonces x tiene que ser mayor, paso al otro miembro y 2 me queda positivo. Entonces el dominio de esta función sería todos los números a partir de 2, le incluye al 2, hacia el infinito, abierto, porque no le toca, no llega a valer infinito. O puedo expresarlo también como la función, el dominio de la función mayor o igual a 2, pero menor a infinito. De las dos formas puedo expresarlo. Entonces, esto sería el dominio de esta función. Luego tengo la función c, que es 1 sobre x, más 1 sobre
x cuadrado menos 1. Ok. Aquí hay dos miembros en esta ecuación y ambos son fracciones. En el primer caso, el primer miembro, 1 sobre x, se hace indefinido cuando x es igual a 0. Es decir, x tiene que ser distinto de 0 para que nunca se vuelva indefinido. Entonces, este es un primer valor, x distinto a 0. Ahora, x cuadrado menos 1 se hace indefinido cuando x cuadrado menos 1 es igual a 0. Es decir, que este denominador tiene que ser siempre distinto de 0. X cuadrado tiene que ser distinto de 1. X distinto de, si yo saco raíz a 1, me va a quedar más menos. La raíz siempre tiene doble signo. Entonces, más menos 1. X tiene que ser distinto a más menos 1. Entonces, finalmente, x tiene que ser distinto de 0 en el primer caso. También tiene que ser distinto a más menos 1. Por tanto, podemos decir que el dominio de esta función f sería todos los valores, podríamos representarlo como los reales menos los valores de menos 1, 0 y 1. Entrellados. Sabemos que este producto x por x menos 2 siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está dentro de una raíz y no existe la raíz de números negativos. Siempre debe valer 0. Entonces esto nos da dos. Primeramente que x tiene que ser mayor que 0, positivo, y que x menos 2 tiene que ser también mayor a 0. Si los dos son positivos, me va a dar un número negativo. Si los dos son a la vez positivos. Y también si x es negativo y también x menos 2 es negativo. Si ambos son positivos y si ambos son negativos, me va a dar aquí menos por menos más, número positivo. Más por más, un número positivo. De aquí tengo que x tiene que ser mayor que 0. De aquí tengo que x tiene que ser mayor a 2. De aquí x tiene que ser menor que 0. Y de aquí x tiene que ser, paso al otro miembro, menor a 2. El dominio de la función sería valores que van desde menos infinito sin tocarle hasta 0, ¿verdad? Le incluye unión los números que van desde 2 hacia el infinito. Para este caso. Entonces, desde menos infinito hasta 0 sería este caso. Y para el otro caso sería, aquí ya le incluye a este. Menos infinito, menos 2 ya va dentro de menos infinito. Hasta 0. Entonces, este y este ya están incluidos aquí. A decir, hasta 0. Menos infinito le incluye al menos 2. Entonces, desde 2 hacia el infinito y el 2 ya está incluido dentro de los positivos infinitos. Entonces, este sería el dominio de esta función, x por x menos 2. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Este fue un examen en no sé qué año. En el Classroom está todos los exámenes, desde el 2015 hasta el 2022 o 2023, no recuerdo bien. Y este fue un tema de examen. Y dice lo siguiente: los alumnos de una institución educativa han juntado dinero para su viaje de egreso.
durante el primer y segundo curso. Si ya han recaudado 12 millones y durante el tercer curso pretenden juntar 500.000 por mes, la expresión que nos permite saber el monto que llevan recaudado es: primero vamos a escribir nuestros datos. Nos dice que ellos en el primer y segundo año ya lograron recaudar 12 millones. 12 millones es lo que ellos ya tienen recaudado. Ahora, en el tercer curso, ellos pretenden recaudar 500.000 por cada mes. Si yo expreso, o sea, si yo al mes lo expreso como X, entonces lo que va a recaudar en el tercer curso sería 500 por X, 500 por cada mes. Entonces la función que me dice los recaudados sería lo que ya tenían inicialmente, que es 12 millones, más lo que van recaudando por cada mes, que sería 500.000 por X. Entonces esta función es la que a mí me indica cuánto van recaudando. Es decir, que sería la opción D. Igual a 500.000 por X más 12 millones. Este también es un examen, o fue un examen, y dice: para fabricar en un día cuadernos universitarios de tapa dura se tiene un costo fijo diario de 300.000 guaraníes para sueldos y gastos varios. Luego tenemos un costo de 10.000 guaraníes para fabricar cada cuaderno. Sabiendo que el costo total es igual al costo variable más el costo fijo, nos pide obtener la ecuación que nos permite calcular el costo total de producción en un día. Entonces tenemos los siguientes datos. Primeramente, nos dice que hay un costo fijo que es 300.000 guaraníes. Ese costo es por sueldos y gastos varios. Y luego tenemos un costo variable. Este costo variable depende de quién. Depende del valor de X, que sería cada cuaderno. Entonces el cuaderno sería nuestra variable independiente. La cantidad de cuadernos. Entonces mi costo variable es 10.000 guaraníes por cada cuaderno. Entonces mi costo total es el costo variable más el costo fijo. Entonces mi costo total, que yo le voy a llamar C de X o I de C, porque ahí le llamo I de C a la función. El valor del costo total sería el costo variable, que vimos que es 10.000 por X, 10.000 por cada cuaderno, más el costo fijo, que es por los sueldos y demás, que es de 300.000 guaraníes. Entonces la función que nos da el costo de producción de un día es la opción A. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice: en un cultivo hay inicialmente 500 bacterias. Cada 20 minutos duplica su población. Nos pregunta qué población de bacterias habría en 1, 2, 3 y 10 horas.
Primeramente tenemos como datos, ¿verdad? Su población inicial, que es 500 bacterias. Entonces, yo tengo que inicialmente en el tiempo cero, digamos, voy a llamar tiempo cero, había 500 bacterias. Luego de 20 minutos, de cada 20 minutos se duplica, dice. Luego de 20 minutos, la población se duplicó. Ahora hay 500 por 2. ¿Ok? Luego de 20 minutos más, que ya serían, pasaron 40 minutos ya, la población que había anteriormente, que era 500 por 2, esta era la población que había, se volvió a multiplicar por 2. Es decir, que ahora tengo 500 por 2 al cuadrado, ¿no? Y luego de 20 minutos más, que serían 60 minutos, la población que había antes, que es 500 por 2 al cuadrado, volvió a duplicarse. Cada 20 minutos se duplica. Entonces ahora tengo que tengo una población de 500 por 2 al cubo. Y aquí tenemos una hora. Una hora es 60 minutos. Entonces, ¿cómo yo voy a representar la función que me da la población de mis bacterias? Pues sería 500.000 por, como vemos, lo que va variando son los exponentes. Es decir, que aquí se va multiplicando exponencialmente las bacterias. Entonces, tendríamos que aquí sería 2 a las 3t. Pero en este caso sería cuando t se cuenta cada 20 minutos. Esto se va a volver a repetir cada hora, perdón. Entonces, si yo quiero expresar el t como horas, porque aquí me preguntan horas, sería en una hora cuánto se produjo. Se produjo 500 por 2 al cubo sería 8, ¿verdad? Y esto se va a volver a repetir cada hora. Entonces, 8 a la t. Entonces, esta función sería cuando t vale 20 minutos. O sea, t se cuenta cada 20 minutos. Si yo quiero expresar la función f cuando el tiempo se mide en horas, entonces sería 500 por 8 a la t, ¿verdad? Porque esto es lo que vale en una hora y lo que va a cambiar es, en cada hora es que este t se va a volver a repetir. Y me pregunta cuánto va a valer en 1, 2, 3 y 10 horas. Entonces lo que voy a hacer es que t valga, el tiempo valga una hora. En ese caso mi población sería 500 por 8 a la 1. Si t vale 2, mi población sería con t en horas, ¿verdad? Estoy usando la función que me da, que expresa el tiempo en horas. $500 por 8 a la 2. 2, 3 y el tiempo igual a 3. Voy a reemplazar tiempo. Al cubo. Y cuando introduzco esto en mi calculadora me da que para el tiempo igual a 1 hay 4.000 bacterias. Para el tiempo igual a 2 hay 32.000 bacterias. Para el tiempo igual a 3 hay 256.000 bacterias y para el tiempo igual a 10 me da 5,3 por 10 a las 11 bacterias. Esta sería la población en los distintos tiempos que me pide.
Si yo quiero usar esta función, entonces para el tiempo de una hora sería 60 minutos, entonces t tendría que valer 3. ¿Por qué? Porque t va cada 20 minutos, ¿verdad? Entonces, 3 veces 20 minutos sería el tiempo que yo estoy analizando. Si es que yo quiero usar para t igual a 2, lo mismo, en 2 horas hay 120 minutos. Entonces el t tendría que valer, si uso esta función, 6. Porque en 2 horas, que son 120 minutos, se repite 6 veces 20 minutos. Bueno. Tengo el siguiente ejercicio que me dice, después de una cierta cantidad t de horas del inicio de un experimento, el número de bacterias de un cultivo está dado por la siguiente expresión: 2400 por 2 elevado a la 5t. En esas condiciones, ¿cuánto tiempo después del inicio del experimento el cultivo tendrá 19.200 bacterias? Y me pide que represente en forma gráfica. Bueno, primeramente tengo de dato la función. Yo ya sé cuál es mi función. Mi función es t igual a 2400 por 2 a la 0,5t. Lo que quiere saber es el tiempo, en cuánto tiempo del inicio del experimento el cultivo de bacteria va a valer 19.200. Es decir, que el cultivo va a valer igual a 19.200. Entonces, lo que yo debo hacer es hacer cumplir la condición del ejercicio, ¿verdad? Que la población 2400 por 2 a la 0,3t, que es lo que nos da la función que cómo varía la población con el tiempo, valga igual a 19.200. Voy a pasar este número que aquí está multiplicando a dividir. Aquí es 0,3t. Entonces esto me da 8. 8 es igual a 2 elevado a 0,3t. ¿Ok? Y yo 2 puedo expresar en base 2. Porque yo sé que 2 es igual, yo 8 puedo expresar en base 2. Yo sé que 8 es 2 al cubo. Y expreso en bases iguales, porque si las potencias iguales tienen bases iguales, sus exponentes también son iguales. Entonces yo aquí tengo que 3 tiene que ser igual a 0,3t. Este número que está acá multiplicando lo paso al otro miembro dividiendo. Y t me va a salir igual a 10. Esto no era 0,3, era 0,5. El ejercicio me daba que era 2 a la 0,5t. Entonces aquí tiene que ser 0,5t. Y esto me dará que t es igual a 6. 6, el tiempo se mide en, no me dice, en horas. Ahí está, el tiempo está en horas. Entonces me da t igual a 6 horas.
voy a representar aquí que esto sea 2000, 3000 y aquí 4000 y 5000. Voy a tomar que más o menos 2400 estaría aquí. Entonces, en este punto, x igual a 0, 2400. Esto sería de tiempo en realidad. Y aquí sería nt. Cuando x vale 0, 2400 vale nt. Cuando x vale 1, digamos aquí, mi función vale 3300, que le voy a poner que es por aquí más o menos. 3394,11 voy a suponer que está aquí. Y cuando t vale 2, me sale 4800, que yo voy a poner que está aquí cerquita del 5000. Más o menos ahí, ¿verdad? Es más o menos, o sea, de esto se trata graficar. Al darle valores a la variable independiente, hallar qué valor tiene en la variable dependiente y ubicar los puntos en el plano cartesiano y luego unir. Y esto tiene que formar una curva exponencial, este gráfico, no es una recta, es una curva. En una comunidad indígena de la región occidental de nuestro país, el número de habitantes en un radio de R kilómetros a partir de su centro está dado por la ecuación P de F, o sea, población, igual a K por 3 elevado a la 2R, siendo K una constante y el radio mayor a 0. Si hay 1458 habitantes en un radio de 3 kilómetros del centro, ¿cuántos habitantes hay en un radio de 5 kilómetros? Bueno, vamos a escribir nuestros datos primeramente. Los datos son, primero la población, ¿verdad? Yo tengo la población. Me dice que vale K por 3 a la 2R. El radio tiene que ser mayor que 0 y K es una constante. Luego me da otro dato, me dice que la población es de 1458 para un radio de 3 kilómetros. ¿Ok? Me dice que hay 1458 habitantes en un radio de 3 kilómetros del centro. Y me pregunta cuántos habitantes hay en un radio de 5 kilómetros. Bueno, yo sé que la población F es igual a K por 3 a la 2R. Y también sé que esta población vale 1458 cuando mi radio R es 3 kilómetros. Es decir, que si yo reemplazo estos datos aquí, que para el radio igual a 3, la población vale 1458, voy a poder determinar cuánto vale esta constante K. Entonces, 2, 3 elevado a la 2 por 3 es igual a 3 a la sexta, ¿verdad? Entonces yo acá, este número que está multiplicando lo paso a dividir. 1458 dividido 3 elevado a la 2 por 3, que es a la sexta, ¿no? Entonces aquí tenemos que K vale 2. Entonces ahora ya podemos escribir nuestra función población como 2 por 3 a la 2R. Ya sabemos cuánto, ahora determinamos cuánto vale la constante. Pero ¿qué nos preguntaba el ejercicio? ¿Cuántos habitantes hay en un radio de 5 kilómetros? Es decir, nos pedía la población cuando el radio vale 5 kilómetros.
Entonces aquí lo que yo debo hacer es reemplazar radio por lo que él me da de dato, ¿verdad? Que radio valga 5. 2 por 3 a la 2 por 5. Y la población sería, entonces mi población vale 118.098 habitantes. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que nos dice que Eda y Carolina comparten un chisme a las 13 horas. Después de 15 minutos, cada uno de ellos, de los que se enteraron del chisme, se fueron y le contaron a 3 amigos más. Al cabo de 15 minutos, cada uno de esos se fueron y volvieron a contar el chisme a 3 amigos más, los cuales continuaron divulgando el chisme de la misma manera. Y me pregunta cuántas personas en total van a conocer el chisme a las 15 horas. Yo sé que a las 13 horas que yo le había 2 personas que conocían el chisme, que eran Eda y Carolina. Entonces, a las 13 y 15 horas, que fueron 15 minutos después, o sea, que sería 15 minutos después, Eda y Carolina fueron y le contaron a 3 personas. Entonces, 2 por 3, porque se enteraron, estas 2 personas se fueron y le contaron a 2 personas más. Entonces, 2 por 3 sería la cantidad de personas nuevas que se enteraron ahora del chisme. Ahora, ¿quiénes se enteraron del chisme? 2 por 3, 6 personas nuevas. Pero ¿cuántas personas nuevas ahora saben el chisme? Saben estas 6 personas nuevas más Eda y Carolina que ya conocían al principio. Entonces 2 más 6, en total hay 8 personas que conocen el chisme. Y al principio solo eran 2, y es las 13 y 15. Esto pasó a las 13 y 15 minutos. Luego de 15 minutos, a las 13 y 30, que sería 30, con el tiempo 30 minutos, estas personas, que son las que ya conocían el chisme, las nuevas personas que conocieron el chisme, se fueron y le volvieron a contar a 3 personas más. O sea que esas 6 personas se fueron y le volvieron a contar a 3 personas más. Entonces ahora hay 18 personas nuevas que se enteraron del chisme. Y como antes había 8 personas que conocían el chisme y ahora hay 18 nuevas personas que se enteraron del chisme, en total 18 más 8 me da 26 personas, 26 personas nuevas, o sea, 26 personas en total ya conocen el chisme. Pasaron otros 15 minutos y llegamos a las 13 y 45, que sería el tiempo igual a 45 minutos. ¿Qué pasó? Que estas 18 personas se fueron y las 18 le contaron cada una a 3 personas más el chisme. Entonces 18 por 3 me daría 54. Y hay 54 personas nuevas que conocen ahora el chisme. Ahora, las nuevas personas más las que ya sabían me dan 54 más 26, serían 80 personas las que ahora conocen el chisme. Pasaron 15 minutos más, llegaron las 14 horas, o sea, pasaron en total un tiempo de 60 minutos. ¿Y qué pasó? Que estas 54 personas, cada una de ellas se fue y le volvió a contar el chisme a otras 3 personas. Ahora, 54 por 3 sería 162 personas. 162 personas nuevas se enteraron del chisme, pero antes ya conocían el chisme 80 personas.
Entonces 162 más 80 me daría 242. Entonces ahora en total hay 242 personas que conocen el chisme. Continuaron y llegaron las 14:15 horas. Pasaron 75 minutos. Y estas 162 personas, cada una de ellas se fueron a contar el chisme a 3 personas más. Entonces, 162 por 3 me daría 482. Hay 486. Hay 486 personas que ahora se enteraron del chisme, pero anteriormente ya conocían el chisme 242 personas. Entonces, 486 más 242 me daría 728. Entonces, ahora conocen el chisme en total 728 personas. Llegaron las 14:30, pasaron 15 minutos más, llegaron 14:30, pasó un total de 90 minutos. Y estas 486 personas, cada una de ellas se fueron y le contaron el chisme a 3 personas más. Entonces 486 por 3 me da igual a 1458 personas. Esta es la cantidad de personas que ahora conocen el chisme porque ellos le contaron. 1458 personas nuevas. Anteriormente ya habían conocido el chisme 728 personas. Entonces debo sumar 1458, que son las nuevas personas que se enteraron, más las que antes ya conocían, y me dará 2186 personas las que en total ahora conocen el chisme a las 14:30. A las 14:45 han pasado 105 minutos y estas personas nuevas que llegaron a conocer el chisme a las 14:30, que son 1458, se fueron y le contaron el chisme a 3 personas más. Ahora estas personas, las nuevas personas que conocen el chisme, son 1458 por 3, que me da 4374. 4374 personas nuevas ahora conocen el chisme. Pero hasta las 14:30 ya conocían el chisme 2186. Más las 4.374 que a los 15 minutos después se enteraron, entonces me dará 6.560 personas que se enteran en total del chisme a las 14:45. Y finalmente a las 15 horas, que es la hora que nos está preguntando, ya pasaron 120 minutos. Estas 4.374 personas fueron y le contaron el chisme a 3 personas más. Entonces hubo 13.122, que es 4.374 por 3, 13.122 nuevas personas que se enteraron del chisme. Pero ¿quiénes sabían antes el chisme? Ya sabían 6.560. Más las 13.122 que ahora se enteraron, entonces me da 19.682. Y así es como corre el chisme, ¿verdad? En 2 horas de haber sabido solamente 2 personas el chisme, ahora ya conocen 19.682 personas. Y esta sería la respuesta, ¿no?